Buenas tardes. Bienvenidos a Viernes de Aguas. Mi nombre es Gustavo Maldonado. Pertenezco a la Dirección de Monitoreo y Evaluación y soy coordinador de dirección y además director de algunas empresas como Barranca y Guaral. Y además tengo a mi cargo el plan comercial con todas las EPS que están en RAT. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de importancia de la micromedición. Siempre hemos estado hablando del medidor y a veces tenemos algunas ideas poco distintas de qué es un medidor de agua. Y para conocer cómo trabaja, cómo funciona, cómo es, mejor vamos mostrando las partes de un medidor y describiendo sus partes, ¿no? En este caso podemos ver el corte de perfil de un medidor. Pueden observar que el agua entra por el lado izquierdo donde está el filtro, ¿no? Y luego pasa por esta turbina rotor que pertenece a la cámara de medición. La cámara de medición gira y ese movimiento circular se lo transmite a un tren reductor. Ese tren reductor traduce esas vueltas, esos giros, en unos números de avance para poder contar el agua que está pasando. A su vez, este medidor también tiene un tapón y un perno regulador para calibrarlo en fábrica a fin de que cumpla con las regulaciones previstas. Ahora podemos ver el medidor desde la parte de arriba, ¿no? Entonces ahí podemos ver nuevamente el tapón del perno regulador, ¿no? Ahí ya se puede observar un precinto de calibración que asegura que nadie toque el perno regulador, ¿de acuerdo? Ahí podemos observar ya los números, el totalizador del volumen en metros cúbicos, que son los números que están en negro, y los decimales de esos metros cúbicos que están en rojo. También tenemos la relojería que nos van mostrando los litros y los decalitros según va avanzando. Pero también en la parte central podemos ver el indicador de flujo o esa mariposita que va girando, que nos va mostrando que el agua está pasando por el medidor. El medidor también está compuesto por una carcasa o cuerpo que protege todo el mecanismo de medición, y además en esa carcasa o cuerpo es donde se transfiere la velocidad del flujo del agua hacia la turbina. ¿De acuerdo? Muy bien. Tipos de medidores. Pues tenemos muchos tipos, desde los primogenios originales, como los tubos Venturi, los Pitot, placa orificio, ¿no? Son medidores que aparecieron en los primeros tiempos para poder medir justamente el caudal y un volumen determinado, ¿no? Luego tenemos los medidores velocimétricos, como la microturbina, la de turbina, hélice, etc. Luego fue avanzando la tecnología y tenemos los electrónicos, entre estos el electromagnético, ultrasonido, ¿no? Luego también existen los medidores de canal abierto que normalmente se utilizan en represas, por ejemplo, en canales, etcétera, para poder conocer el caudal y un volumen determinado en un determinado lapso de tiempo. Y los medidores volumétricos, que son básicamente de pistón y disco notativo. Estos medidores volumétricos también tienen cierta fama en el mercado, igual que los medidores velocimétricos. Los medidores tipo Venturi, bueno, básicamente se hace pasar el flujo por un conducto que se adelgaza y a través de unos tubos comunicantes se mide la diferencia de altura. Esta diferencia de altura, multiplicada por el área de la sección, se traduce en un caudal, ¿de acuerdo? A mayor diferencia de altura, quiere decir que hay una mayor diferencia de presiones. Y eso nos lleva pues a un mayor caudal. También tenemos los medidores de tipo tubo Pitot. Bueno, en este caso el caudal va de izquierda a derecha y va a pasar por esa lámina que tiene una serie de orificios. Entonces, y se calcula la presión, ¿no? Dependiendo de la presión y cuánto se mueve esa lámina en un determinado ángulo, se determina una fórmula que dice que el caudal B en este caso, es igual a una constante K que se va a determinar por la raíz cuadrada de la diferencia de presiones existentes, ¿no? Entonces, después vinieron después tenemos los medidores electrónicos, en este caso el medidor electromagnético. Y aquí básicamente lo que hacemos es usar las leyes de Faraday, ¿no? Entonces, el fluido es un fluido conductor que atraviesa el campo magnético que induce este campo magnético, ¿no? Y lo hace en dirección normal. Cuando hablamos de dirección normal se refiere que lo está pasando en forma perpendicular al campo magnético.
y estas partículas del fluido van a provocar variaciones en este campo magnético y esas variaciones van a ser sensadas, ¿no?, por un sensor tipo Gauss, por ejemplo, y va a determinar la velocidad con la cual está pasando ese fluido, que conocida la sección, entonces podemos determinar el caudal, porque ustedes se acordarán que el caudal es producto de la velocidad por área. Muy bien. También tenemos los medidores ultrasonido. En este caso se pone un transmisor y un receptor de una onda de ultrasonido. Se puede observar en la pantalla cómo están colocados estos transmisores y receptores. Entonces, el transmisor emite una onda de sonido, de ultrasonido, perdón, que va a declinarse un ángulo por el paso del agua. Esa onda de ultrasonido toca la pared opuesta del tubo y va a rebotar y nuevamente va a tener una inclinación producto de la velocidad de agua. Entonces, ese ángulo de inclinación más el tiempo que le toma en pasar desde el transmisor al receptor, nos va a dar la velocidad con la cual está pasando ese fluido. Conocida la velocidad y conocido el área de la sección del tubo, entonces podemos determinar el caudal que está transcurriendo por este medidor. También tenemos los medidores tipo canal o partial, ¿no? El fluido está pasando por esta angostura, vamos a llamarlo así, y dependiendo la altura que alcance, puedo determinar con qué caudal va. Porque a mayor caudal, ¿ya?, seguramente va a medir una mayor altura. Entonces hay una relación directa entre esa altura y la velocidad con la que pasa. Conocida la sección por donde se toma la altura de este caudal, ahí ustedes pueden ver en la segunda fotografía una regleta. Entonces conocida la sección de pase de este líquido, en este caso del agua, y conocido la velocidad, que es proporcional a esa altura, podremos determinar nuevamente por la velocidad, por la fórmula área-velocidad, el caudal. Esa altura también se puede determinar de forma con rayos infrarrojos, que se coloca un emisor de rayos infrarrojos arriba, por donde está pasando el caudal del agua. Entonces también podré determinar con esos rayos infrarrojos una determinada altura. Bueno, los medidores, ¿cómo se clasifican? Pues los medidores se clasifican de acuerdo al tipo de lectura. Los más usuales son los horizontales, son los que todos nosotros conocemos, porque la caja de la conexión está en el piso de la vereda. También hay medidores de lectura de 45 grados, ¿no?, que están en la pared y que están a media altura. Entonces, por eso tienen esa orientación de 45 grados para poderlos leer. También existen medidores verticales, ¿no? Cuando nosotros hacemos que el agua suba a través de una pared, ¿no es cierto?, hacia un segundo piso o a otro departamento. Entonces, este medidor me va a permitir, y este medidor está más o menos a la altura de los ojos. Entonces, con esa lectura vertical vamos a poderlos leer. También habrán escuchado los medidores de lectura remota, ¿no? Estos se subdividen pues en aquellos medidores que cuentan con un transmisor de radiofrecuencia. Entonces, un señor que va caminando cerca del medidor, que puede ser caminando o a través de un auto, va recogiendo a través de un receptor las lecturas que hay en los diferentes medidores en su contorno. ¿De acuerdo? También en lectura remota existen los medidores que tienen una señal de celular. Entonces, en la lectura del medidor es captada en un data logger. Ese data logger se acumulan varios datos de estas lecturas y en un solo paquete se transmiten vía celular hacia una nube y a un servidor en el cual se va guardando y procesando esa información. También existen los medidores de toque, quiere decir que con el toque de un dispositivo me puede transmitir los datos que ha guardado de las lecturas que ha tomado, ¿ya? También tenemos en el mercado los medidores prepago. ¿En qué consisten? Son medidores que que funcionan con una tarjeta prepago, por ahí viene el nombre, y a través de esta tarjeta uno puede recargarlas y poder consumir la cantidad de plata que ha recargado, ¿no? Entonces el medidor, cuando se va acabando el saldo,
se cortan momentáneamente y te manda una señal, ¿no? Ya se cortó el agua, entonces ya no tengo agua, entonces quiere decir que me queda, por ejemplo, un metro cúbico más. Entonces, ese metro cúbico de repente me lo gasto en un día, por lo tanto tengo que ir a recargar la tarjeta. Y también existen medidores, también los medidores se clasifican por principios de funcionamiento, ¿no? Tenemos ya los más conocidos como el chorro único, chorro múltiple, los concéntricos, los volumétricos, los magnéticos, los de tipo Wallman, vertical, horizontal, los electromagnéticos grandes, etc., ¿no? Entonces ya los iremos viendo más adelante. El despiece de un medidor, pues esas son las piezas de un medidor, ¿no? Está la carcasa que se puede ver, la relojería, ¿ya? Y ahí pueden ver también en el punto 10 el molinete, ¿no? O la turbina. Entonces aquí lo importante que les quiero comunicar es que el movimiento de giro de esta turbina se comunica, se transmite a través de un imán. Ese imán ustedes lo están viendo acá, que es el punto 12. El punto 12 es un imán transmisor o propulsor. Entonces, dentro de la relojería, donde están los engranajes y donde se traduce este movimiento circular hacia el contómetro, existe otro imán que lo sigue, ¿no? En esta otra podemos ver, por ejemplo, en el punto 5, el imán seguidor, ¿ya? Entonces ahí está la turbina con su imán en la parte superior. Ese imán, esta turbina gira, por lo tanto el imán también está girando junto con la turbina porque está soldado, y el imán al girar va a estar muy cercano del otro imán seguidor que está adentro de la cámara donde está la relojería. Tenga presente que esta cámara donde está la relojería es seca, ¿no? Aunque existen también medidores con cámara húmeda, ¿no? Pero en este caso lo normal en el mercado son medidores de cámara seca. Entonces, ¿cómo se da la comunicación del movimiento circular? A través del seguimiento de estos imanes. Pero para eso también existen protectores antimagnéticos, ¿no? Que evitan que cualquier otro ente extraño con un imán pueda, por ejemplo, paralizar o modificar la lectura. La clasificación de los medidores también es, básicamente, se los clasifica por la velocidad, porque miden la velocidad del fluido, ¿ya? O porque están midiendo un volumen conocido, ¿de acuerdo? Por eso es el nombre de medidores velocimétricos o medidores volumétricos, ¿no? Entonces aquí por ejemplo, tenemos en los medidores velocimétricos, los más usuales son los medidores de chorro múltiple y de chorro único. Chorro múltiple, ¿por qué? Porque el agua ingresa por una serie de ventanitas que están distribuidas de manera equitativa en el contorno de la turbina o molinete, ¿de acuerdo? Y luego sale por otras ventanas en la parte superior también que están comunicadas con el contorno de este molinete. Entonces, hay una distribución homogénea de los chorros que van golpeando el molinete. En cambio, un chorro único, el chorro de agua entra y golpea directamente las paletas de la turbina y sale por el otro lado. Entonces, este tiene un mecanismo no muy balanceado, porque solo golpea por un lado, ¿no? Entonces, el eje va a comenzar a descentrarse y a tener problemas conforme va avanzando el uso. En cambio, los volumétricos, estos se dividen pues, en los de discos conmutativos. Es un disco que dentro de una cámara está girando. El disco, en su movimiento circular, permite que ingrese un volumen conocido, sigue girando, se cierra, ¿de acuerdo? Entonces, ese volumen conocido gira y luego lo expulsa por las otras ventanas, y así está constantemente. Entonces, lo que está anotando son la cantidad de giros, porque el volumen es conocido. Entonces, si tengo, por ejemplo, 100 giros y están pasando 1 centímetro cúbico, entonces quiere decir que 100 giros por 1 centímetro cúbico, y eso lo he hecho pues, digamos, en 30 segundos, quiere decir que han pasado 30 centímetros cúbicos, perdón, 100 centímetros cúbicos en 30 segundos, ¿no? Entonces ya podemos eso calcular el caudal. Entonces eso ya está establecido. En el de pistón rotativo tienen básicamente el mismo funcionamiento, sino que en este caso, en vez de tener un disco que gira, es un pistón que se llena al principio, se cierra luego en su giro y completa un giro completo y luego expulsa el agua y también eso se contabiliza de acuerdo al tiempo de giro, ¿no? Y hay una relación directa para establecer el volumen que ha pasado. Estos medidores volumétricos son medidores muy exactos. También tenemos los medidores de gran diámetro, que son los medidores Wallman. Y entre los Wallman tenemos los Wallman verticales y horizontales. ¿Cuál es la diferencia? Que el medidor Wallman, si bien es horizontal, que si bien es cierto es más barato, cuesta menos que el vertical, necesitan trabajar siempre a tubo lleno. O sea que el agua que pasa por el tubo debe estar
cubriendo todas las paredes del contorno del tubo de este medidor, ¿no? Porque si lo hace a medio tubo, a medio llenar, entonces va a tener mayores errores en la medición. En cambio, el medidor Wallman vertical es un medidor que, como bien se puede ver, pasa el fluido, mueve una hélice o una turbina, y luego el agua pasa por un movimiento vertical hacia arriba, pero ya está haciendo girar la turbina. Entonces, para hacer girar esa turbina no es necesario que el tubo esté lleno. Esa es la ventaja de estos medidores verticales, pero requieren de mayores piezas y por lo tanto son más caros. Bueno, diferencias entre tipos de medidor, y esta tabla es importante, ¿no? Porque esto nos va a ayudar primero a ver qué tipo de medidor es el que necesita mi empresa. Si estoy en una empresa, por ejemplo, donde la presión es baja, ¿no? Por ejemplo, máximo 5 bares, entonces elegiremos un medidor de chorro único, ¿de acuerdo? En cambio, si la presión del servicio está es mayor a 5 bares, a 0.5 bares, perdón, entonces ya podré tomar un medidor de chorro múltiple, ¿ya? En cambio, si la presión de mi zona es mayor a 1 bar, entonces se recomienda un medidor volumétrico. Ahora, los distintos medidores tienen distintos inicios de funcionamiento. ¿Qué quiere decir el inicio de funcionamiento? Es ese flujo de agua pequeño que ya hace que el medidor comience a moverse y a contar, a contabilizar el agua. Por ejemplo, los de chorro único, como es un solo chorro, ¿no es cierto? Entonces, estos normalmente para 15 milímetros están partiendo con 6 litros por hora. Entonces son bastante sensibles, ¿no? Entonces tiene que pasar 6 litros por hora para poder mover la paleta y comenzar a contar. De pronto no con mucha exactitud, pero por lo menos se está moviendo, ¿no? En cambio, los de chorro múltiple trabajan a partir, en promedio, para medidores de 15 milímetros, de 10 litros por hora. Ese es su punto de arranque. Estos datos son relativos, porque ya con la tecnología y con el trabajo geométrico de estos medidores, se ha logrado a veces mayores sensibilidades, ¿no? En cambio, el medidor volumétrico requiere para arrancar 2 litros. O sea, son súper sensibles, mucho más que el de chorro único y muchísimo más que el de chorro múltiple. Pero aquí hay unas condiciones también. El tema es que estos medidores tienen que deben trabajar con la presencia de partículas. En el caso de chorro único, admiten partículas hasta de 2 milímetros de diámetro. Y no pasa nada, ¿ya? En cambio, en chorro múltiple pueden admitir partículas hasta máximo 1 milímetro de diámetro. Y por el contrario, el medidor volumétrico admite máximo partículas hasta de 0.1 milímetros de diámetro. Entonces quiere decir que si tengo agua de pozo, por ejemplo, que tiene partículas, habría que ver de qué diámetro son en promedio para ver qué tipo de medidor debo instalar, chorro único o chorro múltiple. Y si es, por ejemplo, agua de superficial de una planta, entonces, y las redes son relativamente jóvenes, entonces podríamos trabajar con medidores volumétricos, ¿no? También tiene que ver con la estabilidad de la turbina. Ya les estaba comentando que en el caso de los medidores de chorro único, al la turbina ser golpeada lateralmente por el único chorro que pasa, entonces esta turbina comienza a trabajar de manera desbalanceada, pierde equilibrio dinámico, ¿no? Entonces eso hace que los asientos donde está el eje comiencen a desgastarse con prontitud y pierda exactitud en la lectura, hasta el punto en que el medidor comienza a trancarse. En cambio, el de chorro múltiple tiene la ventaja que como tiene múltiples chorros, esos están distribuidos en el contorno de la turbina y por lo tanto van a golpear la turbina de manera homogénea, haciendo que la turbina trabaje de manera balanceada dinámicamente y prolongando su vida útil. En cambio, el volumétrico no tiene ese problema porque el medidor volumétrico, conforme vimos anteriormente en las láminas, no tiene turbinas, ¿de acuerdo? También tiene que ver con el pivote o el eje de la turbina, ¿no? Entonces, este desgaste, el pivote es donde se asienta el eje de la turbina, y esto tiene pues un desgaste y la vida útil de estos medidores de chorro único está alrededor de los 4 años. Mientras que los de chorro múltiple tienen una vida útil de 5 años, ¿no? Porque tiene un movimiento más balanceado. Y los de chorro, y la vida útil de los medidores de
volumétricos se encuentran por encima de los 5 años. Ahora, ¿cuál es el más barato? Pues tenemos los de chorro único, ¿no? En el año 2010 se compraron medidores que costaron 51 soles. En ese mismo año, los medidores de chorro múltiple que se compraron costaron 55 soles. En esa época, ojo, con la norma anteriores, ya cuando ha cambiado la norma, estos costos han variado sustancialmente. En cambio, el medidor volumétrico de esa época costaba 3 veces lo que cuesta un medidor de chorro múltiple. Muy bien. Entonces, para clasificar los medidores también se tiene que recurrir a las normas metrológicas, ¿no? Y básicamente tenemos ya en el mercado 3 normas metrológicas, ¿no? Aquí no aparece la tercera. La primera que apareció fue la norma metrológica 05 del 96, ¿de acuerdo? Luego apareció del 2011. Y finalmente la última que se acaba de aprobar, o ya entró en vigencia desde marzo de este año, es la del 2018, la NP, la norma metrológica 005-2018. Básicamente lo que ha cambiado son los caudales nominales, ¿no?, de funcionamiento. El caudal permanente también. Entonces, entre una norma y otra hemos cambiado pues de caudal de inicio, caudal de transición permanente y de sobrecarga, ¿no? Ahora estos caudales se llaman Q1, Q2, Q3 y Q4 respectivamente, ¿no? Entonces, podemos trabajar con caudales, y son medidores que pueden ver ahí que tienen un Q1, o sea, un caudal de arranque, por ejemplo, fíjense ese que está con 6.25 litros por hora, ¿no? Versus otro que tiene 39.7. Entonces, la nueva norma, la del 2011, establece la relación Q3 sobre Q1 como un valor R, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de las necesidades y el consumo del cliente, buscaré pues medidores que tengan una mayor relación de R, Q3 sobre Q1. Por ejemplo, yo me gustaría tener un medidor de 400. ¿Por qué? Porque un medidor de 400 tiene un caudal nominal de 2.5, sí, ¿de acuerdo? Pero su caudal de inicio es de 6.5, 6.25, es muy sensible. El problema está que probablemente no existan proveedores de estos homologados, o de repente existe solo uno, entonces estaría favoreciendo a ese proveedor si se elige ese medidor, ¿no? El otro aspecto que ha cambiado en la norma, ¿de acuerdo? Porque el mayor cambio se ha dado entre la de la norma 96 y la de 2011. La del 2018 también permanece, pero ahorita les voy a decir la diferencia. En el caso del 96, fíjense, el túnel de aprobación para caudales bajos iba de 30 a 120 litros por hora, la norma 96. Y en caudales altos iba de 120 hasta 3000. Entonces, comprenderán que el porcentaje de error permitido era más o menos 5% en caudales bajos y más o menos 2% en caudales altos, ¿no? Esto obviamente en rango de temperaturas de 0.1 a 30 grados centígrados. En cambio, con la norma del 2011 se hace un cambio en favor de las... Ahora los medidores trabajan con un punto de inicio más cercano, más pequeño, estamos hablando de 20 litros por hora, ¿no? Y es el caudal inferior, y el porcentaje de error sigue siendo más o menos 5%, y en el caudal superior se ha alargado, fíjense que es más largo, y está yendo desde 32 hasta 3125, ¿no? Entonces, y el otro punto importante es que la relación Q sub 2 sobre Q sub 1, que en este caso sería 120 sobre 30, en la norma antigua era 4. O sea, 120 entre 30, 4, ¿no? Pero ahora con la nueva norma, 32 entre 20 es 1.6. Entonces, eso quiere decir que esa permeabilidad para que sigan teniendo ese error de más o menos 5% se ha cortado, ¿no? Y sin embargo, se ha alargado en este régimen en que el error baja a más o menos 2%. Y te permite que el Q2 y el Q3 y el Q4 entre el Q3 sea máximo de 1.25 en comparación con la norma anterior que era de 2. Porque tú divides 3000 entre 1500 es de 2. Entonces, había mucho régimen ahí, ¿de acuerdo? La nueva norma del 2018 para medidores que trabajan entre 0.1 y 30 grados, les está diciendo que trabaja ahora
sea, ahora ha establecido dos clases de exactitud. La clase de exactitud 1 y la clase de exactitud 2. La clase de exactitud 2 es exactamente la que estamos viendo con la norma 2011. ¿Ya? Sin embargo, los medidores de clase de exactitud 1 es más riguroso, más exigente. Ya no permite errores de más menos 5%, sino establece que los errores máximos en el caudal inferior sea de más menos 3%. Y en el caudal superior ya no te permite errores de más menos 2%, sino errores de más menos 1%. Y esto es conveniente porque eso va en pro de la exactitud de la medición. Por lo tanto, estaríamos habilitados a exigir medidores más exactos. Probablemente cuesten más, pero por lo menos estaremos más seguros de la exactitud y de un menor subregistro, que es el problema que tenemos con los medidores. Y bueno, con este cuadro les quiero mostrar que existe un medidor para cada tipo de consumo, ¿no? Por ejemplo, un medidor de gran diámetro para una fábrica, para una industria, etcétera, ¿no? Con lecturas remotas, un medidor pequeño para un hogar, un medidor con lectura remota de pronto para los edificios, etcétera, ¿no? Bueno, ¿y cómo se determina la curva de funcionamiento del medidor? Y aquí es importante, porque hemos estado hablando justamente de estos rangos de errores. Esos rangos de errores que le están mostrando, que de más menos 5% o más menos 3% con la nueva norma, es el error máximo permisible para medidores nuevos. Apenas se instale un medidor en la conexión, ya los errores permisibles no son esos, sino son más menos 10% en el rango inferior y más menos 5%, 4%, perdón, en el rango superior. ¿Ya? Entonces, y lógicamente para medidores que están con mayor, ya con uso, y con la nueva norma, estos errores también se han acortado. ¿No? Pero aquí lo importante es entender que toda esta zona amarilla que están viendo en el gráfico es una zona de subregistro. ¿Qué quiere decir? Que se cuenta menos de lo que debería, del agua que realmente ha pasado por el medidor. Y eso no es conveniente para la empresa. Sí lo es para el usuario, pero la idea es contabilizar de manera exacta lo que el usuario está consumiendo. En cambio, fíjense que en el rango superior existe un área verde que es el sobreregistro. Entonces, esa área es muy pequeñita en comparación con el área amarilla. Ese es el mensaje de este cuadro. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos tipos de medidores, los diámetros y sus funcionamientos, y sabiendo que el medidor tiene un tiempo de vida debido al desgaste, y hemos visto que esos ejes, al girar de manera vertical, van desgastando el pivote y más, y entonces son de chorro único, etc. Entonces, se estableció una tabla de utilización de vida útil de los medidores, que se establece en años y en volumen, pero que nunca debemos exceder el volumen. ¿Por qué? Porque a partir de estos volúmenes, como ustedes están viendo, por ejemplo, un medidor de 15 milímetros, ¿ya? Cuya vida útil es en metros cúbicos de 3.125 y que puede durarte máximo 8 años, tanto de chorro único como chorro múltiple, y que además te establece el Q3, ¿no? Que es el caudal permanente, y además la relación Q3 sobre Q1, con el cual tú puedes establecer también el caudal inicial, despejando la fórmula. Entonces, aquí el mensaje es que yo tengo que prever con anticipación, de acuerdo al consumo del cliente, ¿ya? Cuándo debo renovar un medidor para evitar que sobrepase su vida útil en metros cúbicos y que por lo tanto entre en la zona de su registro mayor, una zona de su registro mayor, ¿no? Entonces, esto se entiende con las evaluaciones que se han hecho en laboratorio, en este caso en el gran laboratorio de CEDAPAL que hay aquí en Lima. Cada puntito es una es una prueba. Aquí el laboratorio logró juntar pues cerca de 50.000 a 80.000 pruebas, ¿no? Y fíjense que en el caudal superior, el error que se presenta en promedio de todas esas pruebas es de menos 3.32%. En el caudal de transición, que es el Q2, ¿no es cierto? El error promedio que se presenta es de menos 4%. O sea, estamos hablando de valores negativos, que quiere decir que esos medidores están subregistrando esos valores, pero siempre dentro del túnel permitido. ¿De acuerdo?
Mientras que en el caudal de inicio, en el caudal de arranque, el error que puede existir, que existe, perdón, en promedio de los medidores en funcionamiento es de menos 38%. Fíjense la gran cantidad de agua que se pierde ahí cuando el caudal que está pasando es el Q mínimo, que quiere decir 30 litros por hora en este caso, ¿no? Esa es la curva de funcionamiento de estos medidores, cuando se les evalúan diferentes caudales y sale esa línea roja, arrojando diferentes errores en los diferentes caudales, ¿no? Muy bien. Entonces, en este caso, haciendo referencia a este laboratorio CEDAPAL, entonces se determinó pues que esta gran cantidad de medidores comenzaron a perder confiabilidad, sobre todo en el caudal mínimo, porque ese error que al principio presentaban cuando era nuevo, del menos 2.85, conforme iba pasando y que se mantenían durante el primer año, conforme iban pasando los años, ese error iba aumentando de manera negativa. O sea, favoreciendo el subregistro y desfavoreciendo a la empresa y incrementando el agua no facturada, ¿no? Fíjese que a partir del año 6, 7 estamos llegando al 50-52% de error. Mientras que por efectos de la geometría y de los materiales con los cuales han sido construidos, el año 8 hay una pequeña recuperación, pero luego esto vuelve a caer, ¿no? Ese es el efecto cuchara, se le conoce. Mientras que los caudales transitorios y permanentes permanecen más o menos estables en el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para determinar las pérdidas físicas de los medidores, tengo que saber cuál es su comportamiento en el tiempo. Y fíjese que a la derecha tengo un gráfico donde cada media hora he hecho una toma de estado de ese medidor. Entonces he encontrado que tengo caudales que van desde menos de 50 litros, o sea, más o menos, la línea roja horizontal son los 30 litros por hora, ¿ya? Y la línea amarilla son los 120 litros por hora. Entonces, fíjense que en su gran mayoría, ¿ya?, los caudales están en esos puntos, entre el caudal mínimo y el caudal transitorio. Mientras que la menor cantidad de veces, estos caudales llegan a picos como de 350 litros por hora, 300 litros por hora, 250 litros por hora, ¿no? Pero en este caso, este cliente tiene mayormente su consumo en el caudal bajo. Y en el caudal bajo sabemos que que de acuerdo a la curva de precisión del medidor, se presenta mayor error en la medición tendiendo al subregistro, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos el perfil de un cliente, ¿no? Este cliente puede consumir 5 litros por hora en esa magnitud, en ese porcentaje. El 5% de su consumo consume 5 litros por hora. El 10% de sus consumos lo hace en el rango entre 10 y 30. El 25% de su consumo lo hace en el rango 30 a 120. El 30% de su consumo lo hace en el rango de 120 a 360 litros por hora, y así sucesivamente. Si sumamos todos los porcentajes, yo podré saber cómo es el comportamiento de este cliente. Quiere decir que el 30 más 25 más 5, estamos hablando, el 60% de su tiempo está trabajando entre 120 y 3.000 litros por hora, pero mayoritariamente de entre 120 y 360, ¿de acuerdo? Mientras que el 40% está trabajando por debajo de los 120 litros, que es el caudal transitorio, ¿no? Entonces, con esto nosotros podemos establecer lo siguiente, que si el cliente, este cliente consume en el rango de 0 a 10, el error prácticamente es 100%. Entonces, cuando pasan esos 5 litros, ¿ya?, el medidor no registra nada, 0. Pero cuando comienzan a pasar 10 litros, ¿ya?, el medidor tiene un error de menos 10%, ¿no? Y por lo tanto, si pasan 10 litros, solo registra 9. ¿Ya? Y si trabaja entre 30 y 120, pasan 25 litros, el error es menos 1%. Entonces, en vez de contabilizar 25 litros, contabiliza 24,75. Y así sucesivamente, ¿no? En el caso de cuando pasan 30 litros hay un pequeño sobreregistro, en vez de contar 30, cuenta 30.15. Y ya cuando avanza más, sí, ya tiene un subregistro de menos 0.5%, y en vez de pasar 25 litros, pasa 24.88, y al final el error es exacto, el medidor es exacto y pasan 5 litros y 5 litros cuentan.
Si sumamos 0 más 9 más 24,75 más 30,15 más 24,38 más 5, me van a dar 93,8 de los 100 litros que han pasado. Ese es el rendimiento de ese medidor. Y es un medidor que está operativo y que está trabajando dentro del túnel de aceptación. ¿De acuerdo? Ojo, miren, ya de 100 litros estamos perdiendo prácticamente 6,2 litros. Ojo. Entonces, yo puedo tener una serie de clientes con distintos tipos de consumos, ¿no? Por ejemplo, esas azules, en la parte intermedia del histograma, ese es un cliente que tiende a consumir en los bajos caudales. Mientras que el histograma con las barras azules de la parte inferior, ese es un cliente que tiende a consumir en las partes superiores. Entonces, fíjense que si yo tuviera un medidor volumétrico clase C, que eran los más usuales, ese medidor sí va a poder coger, ¿ya? Todos estos consumos, pero estos consumos bajos del histograma de la parte media va a presentar errores, ¿de acuerdo? Mientras que un medidor volumétrico, ¿ya?, va a recoger muy bien a este cliente con este caudal, con estos consumos bajos, así como también, que es la línea roja, así como los caudales altos. Mientras que un medidor viejo no va a censar casi nada de los consumos, que es la línea verde. La línea verde es un medidor viejo, no va a censar, no va a medir casi nada de los caudales bajos que está pasando por ese medidor. Mientras que sí cogería algunos de los caudales que están pasando en el histograma de consumo superior que tiene este cliente, ¿no? ¿De acuerdo? Y ese es otro caso también igual, ¿no? Como un cliente usuario A y un usuario B que tienen distintos comportamientos, los medidores no funcionan de igual forma para estos tipos. Entonces hay que conocer el perfil del consumo. ¿Con eso qué quiero decir? Que hay que hacer un flujo de la facturación versus el flujo de caja de las pérdidas de estos medidores, año a año. Y con eso yo puedo determinar el costo al valor actual de las pérdidas por eficiencia. Y con eso determinar cuáles son los medidores más convenientes para cada cliente, ¿ya? Entonces, para disminuir estas pérdidas por su registro, hay que hacer un dimensionamiento. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un alto consumo, un consumo grande, debería tener un diámetro grande, ¿ya? Entonces, esa es una situación deseada. Pero si tengo un consumo pequeño y un diámetro grande en el medidor y en la conexión, pues es muy probable que ese medidor trabaje en la zona de subregistro. Por lo tanto, está sobredimensionado y lo que va a ocurrir es un alto subregistro de la medición y va a tener muchas pérdidas. Pero también podría ocurrirlo con lo contrario, que podría tener un diámetro pequeño y un gran consumo, ¿no? Entonces, ese medidor va a viajar a alta velocidad, sí va a ser muy exacto al principio, pero también se va a desgastar muy rápidamente. Y ese desgaste va a hacer que comience a subregistrar, ¿no? Entonces, en cambio, si tengo un diámetro pequeño y un diámetro medidor pequeño y un consumo pequeño, esa sí es una situación deseada. En esos casos en que el diámetro es grande y el consumo es grande, y el diámetro es pequeño y el consumo es pequeño, entonces ahí el medidor está bien dimensionado, ¿no? Y bueno, tenemos los métodos de lecturas, ¿no? Desde libros, desde tabla, papel y lápiz, ¿no es cierto?, hasta la lectura con un procesador donde guarda los datos, lectura electrónica de medidores, con radiofrecuencia, con lectura remota, con celular, etcétera, y que además va censando la posición del lecturista para verificar que efectivamente el lecturista está en el punto, ¿no? Finalmente, para acabar este tema, lo que quiero comentarles es que cuando una empresa de agua tiene alta micromedición, estamos hablando de 85, 90%, 95%, se produce un balance entre la oferta de la planta, de la oferta de agua potable que da la planta y la demanda. ¿Por qué? Porque está demostrado que un cliente sin medidor va a consumir más del doble en promedio. Y en algunos casos se puede hasta triplicar o cuatriplicar. Entonces, si yo tengo una planta que está diseñada para darle a los clientes, por ejemplo, 120, 150 litros por habitante día, ¿ya?, pero que ese cliente, esos clientes, como no tienen medidor, no se preocupan de dejar el caño abierto, de tener una fuga de agua, de hacer altos consumos, en vez de bañarse el tiempo adecuado, se bañan
muchísimo tiempo, hacen un mal uso del agua, la desgastan, la venden, la comercializan, etc. Entonces, va a ocurrir que el agua que produce la planta no va a ser suficiente para toda la población. Entonces, va a faltar. Y cuando falta el agua, ¿qué ocurre? La continuidad y la presión bajan, ¿no? Entonces comenzamos a tener servicios restringidos. Entonces, ¿qué hacemos? Instalamos medidores. Entonces, cuando tú instalas un medidor, el cliente se va a dar cuenta que le vamos a comenzar a cobrar por cada metro cúbico consumido. Entonces, ahora sí va a comenzar a hacer un uso racional. Entonces, toda esa agua que antes la desperdiciaba, ya no la va a desperdiciar porque está haciendo un uso racional porque tiene un medidor. Entonces, esa agua ya no se va a ir al desagüe, se va a ir a otra conexión donde falte el agua y así sucesivamente. Entonces, son múltiples los casos en las empresas que han instalado medidores que comienzan por una zona baja, le ponen medidor, recuperan la continuidad y la presión. Estoy hablando de casos, por ejemplo, donde la continuidad era cada 2, 3 días, 2 horas, 3 horas. Se instalan medidores en esa zona baja y se recupera a prácticamente 24 horas y se mejora la presión. Luego se instalan medidores en la zona media y también se recupera la continuidad y la presión y finalmente en la zona alta, ¿no? Entonces, la instalación de medidores tiene que ir muy de la mano, ¿no? Con el área operativa para ir manejando la distribución adecuada del agua, ¿no? Ir identificando las zonas donde, por las cualidades, se debe instalar un determinado tipo de medidor u otro, ¿no? O sea, conforme les he enseñado. Bueno, hasta aquí llegamos con estos temas. Estamos dispuestos a escuchar sus preguntas, consultas o inquietudes y listos para contestarlas. Bien, eso ha sido todo.
espero haber absuelto sus consultas, sus dudas, sus preguntas. Siempre me tienen a su disposición. Los invito después a seguir participando de este laboratorio de ideas en los viernes de aguas. Y también espero pues sus likes o me gusta en la página, en el Facebook y en la página web, a fin de pues seguir motivándonos a llevar esta cultura del agua. Muchas gracias.